Buenas tardes compañeros, mi nombre es Cristal Temuelchi Moreno, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy estudiando lo que es la licenciatura en Derecho. Mi reto es cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. Mi módulo es Derecho Procesal Penal, volumen 2. Mi asesor es el licenciado Marco Eduardo Padilla Martínez y lo estoy elaborando lo que es el día 8 de agosto del año 2025. Mi siguiente actividad que tengo que realizar es el reto 1, que se identifica con cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. En este apartado tuve que leer un libro que el autor es el autor Máximo Langer. El título del libro es Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periférica Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en la cual tengo que identificar ciertos apartados que me identifica mi asesor, como lo que es a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde lo que es la periferia. Y lo que yo percibí fue que el primer grupo de descripciones y teorías enfatiza no la direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados, actores domésticos enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. Estas teorías proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan la idea de los estados, ya que pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. En el análisis de la elección rational choice, a lo que identifica de la política doméstica, argumenta que las leyes, normas y políticas públicas pueden difundirse entre estados y estas benefician los intereses de grupos. Un segundo grupo de descripciones y teorías enfatizan la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Una vez más, distintas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos diferentes, ya que mediante los cuales estos procesos de difusión pueden ocurrir análisis neorealistas de las relaciones internacionales y análisis de elección racional. En el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de diferentes maneras, de dominio a las dos direcciones geográficas más importantes para los propósitos de este trabajo, difusión horizontal o semi-horizontal, desde la periferia y difusión triangular desde lo que es la periferia. El siguiente planteamiento es ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica mediante el autor? Lo que nos dice Máximo Langer es lo siguiente. Lo que se refiere al Code de Instruction Criminal fue descrito por un modelo mixto, porque incluyó una investigación preliminar inquisitiva y un juicio acusatorio. Las ideas del Code Instruction Criminal se diseminaron por toda Europa, incluyendo España durante el siglo XIX y miembros de las élites latinoamericanas. Las conocían las élites latinoamericanas los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano, siguieron el modelo inquisitivo del modo descrito a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario a juicio o juicio. Ambas fases eran escritas.
Escritas de hecho. La columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaba. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento. Durante esta etapa, la investigación preliminar era la naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante lo que era la recolección de elementos de prueba, a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva, la imputación era obligatoria, tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría, cada vez que la policía o juez sabían sobre un posible delito, lo debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de la fase de investigación preliminar y el juzgamiento. A lo que esto nos conlleva que precisamente por eso se llevó a cabo lo que es la reforma en las leyes en el 2008. El siguiente planteamiento es cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. En 1937, el entonces gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, del Partido Radical, designó una comisión para redactar un nuevo Código Procesal Penal para la provincia. Vélez, Mariconde y Soler presentaron el Código de Córdoba como un proyecto modernizador, luego de que el gobierno de Menem asumiera en 1988 un Código Procesal Penal federal. Ya que fue aprobado en 1991, el Código de 1991 de aquí en adelante, el Código Penal Procesal estuvo basado en los códigos modernos, pero también incorporó un número de ideas de proyectos del señor Alcalá Zamora. Quería que el Código de Córdoba de 1939 fuera la principal fuente del Código Procesal Penal, modelo por el que era el mejor de América y uno de los mejores del mundo. No fue entonces sorprendente que el instituto designara a Vélez Mariconde y Claria Almodo para que comenzara a trabajar en el proyecto de 1978 en las 60º jornadas del Instituto Iberoamericano en Venezuela. Claria Olmedo presentó las bases para un código de modelo. Vélez Mariconde había fallecido, ya que incluían casi un código completo. El estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos tres razones. El primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudian este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. Como podemos ver, la reforma constitucional mexicana incluyó al sistema penal acusatorio mecanismos alternativos y alusión a controversias y judicialización de sanciones penales, que se dividen en dos etapas, ya lo que es la etapa de investigación y la etapa de depuración y filtro. Fue un gusto poderles compartir un poco sobre lo de mi trabajo. Les agradezco mucho su atención. Gracias.